En los últimos años, este espacio Carta Abierta ha ocupado un lugar importante en la vida política argentina. La voz de Carta Abierta es escuchada, es respetada por el espacio kirchnerista y también, claro está, por la oposición, que se preocupa en saber qué es lo que Carta Abierta dice, qué es lo que Carta Abierta opina. Carta Abierta moviliza alrededor suyo a unas 300, 400 personas y que en general provienen de haber participado durante mucha parte de su vida en política. Es decir, es un capital humano de gente que ha participado en política importante. Nosotros ahora estamos frente a una campaña electoral cuyo dramatismo no puede ser exagerado. Yo creo que estamos frente a una campaña electoral en que se decide mucho, porque es importantísimo que el Frente para la Victoria se recupere los votos que ha perdido. Es importante volver a recuperar los votos, es importante asegurar una mayoría en diputados, es importante asegurar una mayoría en senadores, pero sobre todo es importante volver a instalar en la sociedad la percepción de que el kirchnerismo es el espacio políticamente hegemónico en nuestro país. Y entonces lo que yo me pregunto y lo que propongo como tema de discusión es cuál es la participación que nos cabe desde Carta Abierta en esta campaña electoral. Normalmente Carta Abierta se ha expresado a través de las cartas. Las cartas fueron el instrumento que permitieron instaurar en la sociedad argentina, por ejemplo en la época de la 125, conceptos que fueron fundamentales cuando hablamos de una oposición destituyente. Ese concepto marcó una época. Cuando hablamos de la restauración conservadora, ese concepto marcó una época en la política argentina, fue trascendente. Ahora bien, en este momento y de acá hasta el 27 de octubre, si bien las cartas son el instrumento que ha elegido Carta Abierta para expresarse, claramente Carta Abierta se enamora de sus objetivos políticos, pero no de los instrumentos. Nunca podríamos enamorarnos de un instrumento. ¿Y cuáles son los instrumentos del momento? Salir a explicar, como tal vez no se ha hecho durante las PASO, salir a explicar la política del kirchnerismo. Porque notablemente hemos perdido en sectores económicos, en que su propio beneficio hubiese sido apoyar al kirchnerismo. Hemos perdido en sectores que votaron en contra de sus intereses objetivos. Y es ahí donde nosotros, entiendo yo, que tenemos que salir a explicar, que tenemos que salir a difundir. Y lo que yo quiero proponer es un esfuerzo organizado de Carta Abierta por hacer como hizo la Comisión de Economía, por ejemplo, volantes sobre la política de masa, hacer volantes temáticos que expliquen, por ejemplo, Vaca Muerta. En todos los medios, en internet, etcétera, etcétera, hoy encontramos disparates sobre Vaca Muerta. Yo recibí un mail en que un tipo ponía una foto de la explosión en Rosario y decía: en Vaca Muerta van a usar, no sé, 1000 veces más presión que la que tenía esa tubería. Imagínense el daño que puede hacer, cosas que avergüenzan de solo leerlas, pero que hay que salir a explicar. Hay que salir a explicar que sin Vaca Muerta, por ejemplo, la nacionalización de YPF no tiene sentido, y que sin Vaca Muerta, por ejemplo, nuestro país no va a poder superar el déficit energético, y salir a explicar que Vaca Muerta no significa falta de respeto al medio ambiente, que las dos cosas son compatibles, que no es o una u otra. Y eso hay que salir a explicarlo en los términos más claros, más didácticos, más específicos que se pueda.
Hay que salir a explicar que las famosas represas del sur, Kopernik y Kirchner, son posibles solamente porque se interconectó el país. Kopernik y Kirchner. Perdón. ¿Qué dice? Kopernik y Kirchner son posibles solamente porque se interconectó el país. Porque si la Patagonia no estuviese ya formando parte del sistema interconectado nacional, esas represas no tienen sentido. Y hay que salir a explicar lo que va a significar ese aporte energético. Hay que salir a explicar lo que va a significar que la Comisión Nacional de Energía Atómica haya terminado Atucha 2. Ese fue un desafío importantísimo desde lo político y desde lo técnico. Hay que salir a explicar qué significa la política cambiaria del país, porque no es cuestión de evitar los temas como la política cambiaria, y hay que salir a explicar qué significan y quién controla los aumentos de precio, y hay que salir a explicar qué significa el monopolio mediático de Clarín, y que eso es falta de libertad de prensa, que no hay libertad de prensa con Clarín monopolizando la información. Y entonces digo, esa tendría que ser, y yo propongo que sea nuestra función de acá al 27 de octubre. Que de acá al 27 de octubre nosotros tratemos de generar coordinadamente las comisiones, la coordinación, los compañeros que están en la asamblea, que tratemos de generar documentos que sirvan como, y tomo unas palabras que hoy usaba con Alejandro, que sean una especie de vademecum, en el que nosotros expliquemos en los términos más sencillos pero rigurosos que podamos las políticas de nuestro gobierno. Hay que tratar de que de acá al 27 de octubre nosotros abramos mesas, nosotros recorramos espacios donde se junta la gente, en que salgamos a debatir con los vecinos de la ciudad, con los vecinos de la provincia. Es decir, yo creo que es absolutamente imprescindible que Carta Abierta tome un rol protagónico en la campaña que se va a desarrollar hasta el 27 de octubre. Gracias.